Esta reunión está siendo grabada. Buenas tardes, son las 5 en punto. Vamos a empezar con nuestra clase. Por favor, prendan cámaras, porque ahora sí es con cámaras prendidas. Yo pensé que no era obligatoria, o sea, que no se les exigía, pero resulta que ya me enteré que sí. Entonces, pues, así por lo menos sé que están, porque luego digo, pues, ¿dónde habrán estado estos chamacos cuando expliqué todo lo que expliqué? Entonces, hoy, la clase de hoy la van a dar las personas que van a explicar el método de la mediana. La última que vimos fue las proporciones, ¿no? Porque hace una semana que no tenemos clase, creo que el lunes otra vez no hay clases, qué barbaridad con ustedes. Pero bueno, esta no fue de vacaciones, fue porque estuvieron en un congreso, según tengo entendido. Entonces, ¿qué equipo va a presentar hoy? Maestra, ¿nosotros podemos presentar la de proporciones ahorita? Ah, sí, es cierto, falta antes es proporciones. Sí. Perfectísimo, déjenme ponerles compartir, que compartan la pantalla. Sí. Y empiezan ustedes con esto y es a security. Y share screen, ya lo pueden compartir. Y es el equipo de Mayra, Jimena y Paulina Fernández. Adelante. Mayra, ¿qué? Guzmán. Mayra Guzmán es proporciones. Bueno, ahorita ya la veo. Me callo yo, ya hablen ustedes. La grabación se ha detenido. ¿Ya la ven? Ya. Bueno, nosotros vamos a exponer la prueba de proporciones. En la siguiente. Que el objetivo de estas pruebas va a ser evaluar las afirmaciones con respecto a una proporción de la población. Y es adecuado utilizar estas pruebas cuando los datos que estamos analizando constan de frecuencias o de cuentas. Y algunas consideraciones que debemos tener sobre los datos es el tipo de datos que vamos a ocupar deben de ser binarios. Y nuestra muestra debe tener un tamaño adecuado. Los datos deben de estar seleccionados aleatoriamente y nuestra muestra debe de ser independiente. Información que frecuentemente vamos a utilizar es la proporción muestral, que se saca con esta fórmula, donde X es el número de veces que ocurre un evento en N ensayos. Y otro dato importante es el nivel de significancia y nuestra zona de rechazo,
que después de que definimos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, se define el nivel de significancia, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, y se define con la letra alfa. La primera prueba que vamos a explicar es la prueba de proporciones de una muestra. El objetivo es evaluar la validez de una afirmación con respecto a la proporción de una población. Y esta es la fórmula que ocupamos, nuestra proporción muestral menos la proporción propuesta. Esto se divide con nuestra desviación estándar, pero en algunos casos vamos a muestrar con una población finita, en la siguiente. Cuando esto es así, tenemos que realizar la primera fórmula de esta operación, y si nuestro resultado es mayor al 5%, entonces se debe de utilizar el factor finito de corrección, que es lo que está en el círculo. Bueno, los pasos para hacer la prueba de proporción con una muestra es primero plantear la hipótesis. Primero se plantea la hipótesis nula y esta es la proporción real es igual que la proporción propuesta. Y las hipótesis alternativas, que también pueden ser que la proporción real es mayor que la proporción propuesta, esto es de cola derecha, que la proporción real es menor que la proporción propuesta, de cola izquierda, y que la proporción real es diferente a la proporción propuesta, o sea, de dos colas. El segundo paso es calcular ZC para la proporción muestral con la fórmula que Pau ya nos dijo. Y el tercer paso es sacar el valor de Z en la tabla de distribución. Y el cuarto paso es dibujar la región bajo la curva Z que representa los valores extremos de la hipótesis alternativa. Aquí está ilustrado las diferentes hipótesis alternativas que pueden ser. Y el último paso es escribir la conclusión de la prueba. Si el valor de Z prueba es mayor o igual que Z tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y si el valor de Z prueba es menor que Z tabla, entonces no se rechaza. Vamos a compartir un Excel. Dejo yo de compartir para que lo compartas tú. Aquí está ya. El ejemplo para la proporción de una muestra es este. En un estudio se afirma que 3 de 10 estudiantes universitarios trabajan. Pruebe esta aseveración a un nivel de significancia de 0.025 respecto a la alternativa y que la proporción real de los estudiantes universitarios trabajan es mayor de lo que se afirma. Si una muestra aleatoria de 600 estudiantes universitarios revela que 200 de ellos trabajan, la muestra fue tomada de 10.000 estudiantes. Bueno, aquí tenemos los datos, que la prueba de proporción es 0.3, porque de cada 10 estudiantes, 3 trabajan. El nivel de significancia es de 0.025. La muestra era de 600 y 200 personas trabajaban, pero nuestra población es finita. Entonces, primero planteamos la hipótesis. La hipótesis nula es que la proporción es igual a la proporción propuesta, pero nuestra hipótesis alternativa es que nuestra proporción real debe ser mayor que nuestra proporción propuesta, porque lo dice el problema. Y como les decía aquí que la proporción es finita, entonces hacemos nuestro cálculo para saber si tenemos que modificar nuestra fórmula. Y aquí nos salió que es mayor que 5%. Entonces por eso sí se modifica la fórmula. Y esto es el resultado de Z con la tabla, la que está a la derecha. Y el resultado de Z tabla se saca pues de la tabla de la normal. Aquí se puede ver que nuestro resultado, el Z de la prueba es menor que el Z de la tabla, y es por eso que la hipótesis nula no se rechaza. Entonces, como conclusión, tenemos que, Jimé, ¿le puedes dar arriba? Que es cierto que de 10 estudiantes, 3 trabajan. Y pues ya esa es nuestra conclusión. Bueno, a ver, espérame. Las
Z no es necesario de la tabla. Habíamos dicho que no íbamos a ocupar tablas, sino que la distribución normal. Sí, lo vimos con usted en privado y sí lo... Ok, entonces no hablemos de esta tabla, sino de el valor de la probabilidad de que observar un valor de la variable aleatoria teórico menor al... Espérame, pero ahorita, ¿por qué haces 2 colas? ¿O cuántas colas hiciste? ¿Por qué tengo 2 valores Z tablas? No, es que se saca la de la tabla y se saca lo de la fórmula, pero nada más es de una cola. Pero es que veo negativo y positivo el 1.95. Ah, sí, nada más es el de abajo. Tiene razón ahí. Solo es el de abajo. Solo que para sacarla con la fórmula, así. Pero es que la segunda era 1 menos eso. Pero sí, es solamente el de abajo. Se ocupa el valor positivo porque solamente es de una cola derecha. O sea, en realidad le estás pidiendo la distribución normal estándar inversa del 97% y tú pusiste del 25%, del 2.5 y en realidad es el 97.5. Ok, para encontrar el de la derecha. Esa es una cosa que aguas, nada más tienes que tener un valor. No sé si ya lo tienes completamente sistematizado. Y la conclusión no es esa la conclusión, ¿eh? O sea, nunca, en una prueba de hipótesis nunca vas a concluir sí es cierto lo que estás diciendo. No es cierto. Perdón. ¿Cuál es la conclusión? No se rechaza la hipótesis nula. No, tampoco. ¿No? No hay evidencia estadística suficiente como para rechazar la hipótesis nula. Esa es la conclusión. Ok, perdón. No tenemos evidencia. Yo no sé, yo no estuve, yo no los puedo contar, yo no puedo acceder, no me consta, no me corto una mano. Nada más de la evidencia estadística que tengo, no hay suficiente evidencia estadística para el rechazo. Y como no puedo rechazar la hipótesis nula, pues tendré que acertar, pero eso no está muy lejos de decir, claro que sí es cierto. Eso sí es cierto que 3 de 10 estudiantes no es cierto. Tu conclusión no puede ser esa, no te van a colgar al rato. Tú me dijiste, no, yo no te dije. Yo lo único que te dije es que no hay evidencia estadística suficiente como para rechazar esa hipótesis nula. Ok, pero de ahí a que lo corregimos. Cierto, hay una gran... Es como si yo digo, es claro que esa persona es inocente. No es cierto, a mí no me consta. Solamente que no hay evidencia suficiente como para poderla inculpar. Sí, maestra. ¿Sí? Aguas con esas conclusiones, porque eso es lo que tú estás afirmando o no afirmando, y entonces ahí puede ir tu prestigio. Sí, maestra, muchas gracias. Y además te voy a decir que con un 97.5% de confianza, o sea, todavía te voy a advertir, con un 2.5% de probabilidad de equivocarme en lo que te estoy diciendo, es más, de entrada te estoy diciendo que hay una probabilidad de equivocarme en lo que te estoy diciendo. Con un la conclusión es con un 2.5% de probabilidad de equivocarme, te digo, en lo que te voy a decir, todavía tengo probabilidad de equivocarme en 2.5%, que no hay una evidencia estadística suficiente para el rechazo de la hipótesis. Así debe ser la conclusión. Okay. Sí, está bien. Ok, bien. Yo voy a compartir vamos a compartir la presentación porque falta todavía de 2 pruebas. Entonces... No, pero espérame, ahí en ese Excel, ¿qué pasa si la sistematizo a una hipótesis alternativa de desigualdad? ¿La tienes ya sistematizada? Como lo hemos hecho en la calculadora que yo he desarrollado. Yo no tengo el Excel, espera. No, me parece que no está sistematizada, maestra. Aguas, criaturas, tienen que tener ya todo sistematizado. Sí, no está sistematizado. Pues es que hay que tenerlo sistematizado. Todos los demás ya han tenido N tiempo para entregar esto de forma excelente. Lo modificamos para entregarlo, sí. ¿Eh? Lo modificamos para entregarlo, sí. Es que se nos pasó, como nos apegamos al problema que teníamos, pues por eso. Sí, todas las calculadoras tienen que estar, como yo les enseñé a hacerla. Así yo me pasé una clase completa, pero les dije cómo sistematizarlo para que la calculadora que ustedes tengan sea una calculadora como un sistema, pues que ya nada más tengan que meter los valores de los parámetros y ya.
escoger ahí si es mayor, si es menor, si es desigual la hipótesis alternativa, y con eso automatizar hasta la respuesta. En la respuesta también debe estar automatizada. Sí, la respuesta sí está, bueno, Ok. pero cambiamos Entonces, sí, aguas igual. La ahí. conclusión. Déjame compartir la... Sí, espérame. Ahí está. Ahí también en esa diapositiva tienes mal, esa diapositiva está mal la conclusión, ¿eh? Eso es nada más, si el valor de Z es mayor o igual a o sea, del estadístico de prueba, es mayor o igual, bueno, en el caso en que sea con la derecha, pero eso no es siempre cierto. Si estamos hablando de una hipótesis alternativa de menor, entonces se va a rechazar cuando el estadístico de prueba sea menor que el Z de la tabla. Y cuando estoy hablando de una hipótesis alternativa de desigualdad, entonces voy a rechazar si es mayor o si es menor. Ok, sí. Sí, cuidado ahí. Gracias, maestra. El siguiente tema es la prueba de proporciones de dos muestras. La siguiente, Mayra, por favor. Que el objetivo de este va a ser demostrar que nuestras dos muestras independientes fueron tomadas de dos poblaciones que tienen la misma proporción de elementos con una determinada característica. Y bueno, aquí, igual que con la prueba de una proporción, definimos nuestra hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula es que la proporción 1 es igual a la proporción 2, y las hipótesis alternativas son que la proporción 1, perdón, es diferente a la proporción 2 cuando es de dos colas, que la proporción 1 es mayor a la proporción 2 cuando es de cola derecha, y que la proporción 1 es menor a la proporción 2 cuando es de cola izquierda. Y bueno, aquí, ¿cómo sabemos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Aquí hay que tomar en cuenta que las diferencias pequeñas entre una proporción y la otra denotan únicamente la variación casual del producto del muestreo, o sea, es lo normal, por así decirlo, la variación normal. Pero cuando encontramos una diferencia amplia entre una proporción y la otra, consideramos que es estadísticamente significativa, entonces puede hacer que nuestros datos varíen y rechazamos la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, perdón. Y bueno, ya que como hicimos en la prueba pasada, cuando definimos nuestra hipótesis, continuamos con la zona de rechazo, que usualmente nos la proporciona el problema. Y igual, a través de la tabla de Z, obtenemos los valores críticos, o el valor crítico, dependiendo si es de una cola o si es de dos colas. Y bueno, aquí, para el estadístico de prueba, calculamos nuestra proporción muestral, que es exactamente, bueno, igual que la fórmula que nos había mostrado Pau, que es, bueno, nuestro X, que sería el número de aciertos de la muestra 1 o de la muestra 2, y las observaciones, que son la N. Utilizamos la siguiente fórmula para calcular ZC, que fue la Z que calculó Mayra en el Excel. Y aquí utilizamos la diferencia entre las dos proporciones en la parte de arriba, como podemos observar. Y bueno, ya finalmente, ya con los datos que tenemos, decidimos si rechazamos o no la hipótesis nula que planteamos al inicio del problema. Y bueno, les vamos a compartir igual. ¿Y ahí no hay ajuste por población finita? No, aquí no hay ajuste por población finita. Únicamente estamos viendo la diferencia entre ambas proporciones. ¿Y no importa si una es finita y la otra es infinita, las poblaciones? Pues yo supongo que la diferencia únicamente sería, bueno, no creo que haya, no creo que se tenga que hacer un ajuste, bueno, hasta donde no encontré información donde dijera que tenía que hacer un ajuste. Ya quité la de compartir para que... Aquí está, ya es que no lo encontraba. Aquí tenemos la prueba para las dos proporciones. Bueno, el ejemplo es, para determinar si los estudiantes difieren o están de acuerdo con el nuevo método de enseñanza, se toma una muestra de 20 estudiantes de dos grupos.
Del grupo A, 18 están a favor de la nueva enseñanza y del grupo B, 14 están a favor. Es posible concluir con un nivel de significancia de 0.05 que la proporción de los estudiantes que están a favor es la misma en los dos grupos. Y bueno, aquí tenemos nuestros datos, que son N1 y N2, las 20 observaciones por grupo. X1 nos dice, bueno, el problema nos dice que 18 estudiantes del grupo A estuvieron a favor, y X2 que 14 del grupo B estuvieron a favor, y nuestra alfa que es de 5%. Entonces definimos nuestra hipótesis nula, que sería la proporción 1 es igual a la proporción 2, y en este caso es de 2 colas. Entonces nuestra hipótesis alternativa es que las proporciones son diferentes. Por lo mismo de que es de 2 colas el problema, dividimos nuestro alfa entre 2, sería, bueno, el 5% entre 2. Y aquí utilizamos la fórmula que les proyectamos hace ratito para calcular nuestra P. Aquí obtenemos los valores críticos utilizando la tabla. No, a ver, vete al estadístico de prueba. A ver. A este. A ver, vete a la fórmula. A ver. Es anterior, la anterior. Aquí está. Pero ese es la proporción, pero el estadístico de prueba es la Z, ¿no? Bueno, sí. Aquí calculamos la proporción, utilizamos la fórmula de arriba, porque hay ocasiones en las que el problema nos pide que ponderemos la cantidad de personas, entonces utilizamos la de abajo, cuando es ponderada, pero en este caso no es ponderada. ¿Cómo sería ponderada? Bueno, no tengo un ejemplo, pero cuando te dice, por ejemplo, que cierto porcentaje de tantas personas o algo, bueno, sí, algo así. Vi un problema que decía... Okay, cuando no te dan el número de personas, sino te dan la proporción. Exacto. Ya. Ajá. Sí. Bueno, aquí ya calculamos nuestra P, como íbamos. Tenemos nuestra Z que utilizamos de la tabla, que aquí están los valores críticos marcados. Aguas, tampoco está parametrizado eso. Ese valor tiene que estar en función de alfa medios, de tal manera que si escoges un estadístico alternativo de menor, entonces, como lo hicimos en clase, criaturas, igual, por eso lo hicimos en clase, para hacerla ahí nada tiene que ver tu alfa. Sí está parametrizado, pero no sabes si es alfa sobre 2 o no. Ok. Sí, es que aquí nos aplicamos al problema. Sí. Es que tienes 2 colas. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Ya que tenemos la Z tabla, bueno, calculamos nuestra Z con la fórmula igual que ya les habíamos proyectado, y aquí podemos observar en la gráfica que la Z prueba está entre los dos valores críticos. Entonces, por eso aceptamos nuestra hipótesis nula. Igual, bueno, creo que igual nuestra conclusión aquí está mal, pero pues ya primero, la proporción va con acento. Esa es la primera. Pero sí está mal por lo que les digo. Sí, nunca puedes afirmar nada. Y pues sería todo de nuestra parte. ¿Y ese cuadrito que está ahí en Excel, qué es? ¿Cuál? Ese que está ahí. ¿Este? Ajá. No, fue únicamente los datos que utilizamos para hacer la gráfica, pero es un screenshot porque lo hicimos en otro programa. Y pues ya, ahora sí sería toda nuestra parte. Bueno, entonces me mandan por favor bien el Excel parametrizado. Otra cosa que les iba a decir es que yo aquí tengo mi mail y desde la presentación que hicieron sus compañeros ahorita les voy a decir, ya nadie me ha mandado ni sus presentaciones ni sus Exceles de sus presentaciones. Te voy a decir quién fue el último que me mandó. Ya nadie me lo mandó. Yo supongo que pues no lo quisieron mandar. Puedo aprender a entenderte mucho mejor si puedo familiarizarme con tu forma de hablar. Necesito tu permiso para poder ayudar. No tienes mi permiso.
¿Qué es? ¿Esta? ¿Quién le habló? Dice, ella no es Siri, es la otra, porque yo tengo aquí, esto no es, la Mac no la estoy ocupando, es la otra. ¿Cómo se llama la otra? Alexa, ¿no? Cortana. Alexa, pero no, en realidad este es Cortana, ¿no? O se llama Cortana el programa. ¿Por qué le pusieron Cortana? No sé. Cortana es de Microsoft y es porque era el asistente de un personaje de videojuegos. Ok, pues esa es la que me habló ahorita. Viviana Hernández fue la última que me mandó presentación. O sea, me mandaron la Cox Stewart. De los demás no he recibido absolutamente nada. ¿What? Y de las demostraciones que dejé de tarea, solo Carla Luna y Juan Manuel Lugo me mandaron sus demostraciones. Maestra, por cierto, de MacDimer, yo quería hablar con usted, tenía una duda de la corrección que nos hizo de las dos colas, pero bueno, no sé si puedo hablar con usted al final de la clase. Claro que sí, para ya poder por eso no se la había podido mandar. Ok, perfecto. Nada más le estoy avisando que todos los demás, o sea, Viviana Hernández fue la última que me mandó, que fue Cox Stewart. Ya ha pasado años de eso. O sea, todavía no me ha mandado, nada más para que estén abusados, porque no me mandaron Glibenco, no me mandaron Liliforce, no me mandaron Exponencial, y la Independencia tampoco me la han mandado. ¿Las demostraciones también las quería, maestra? Pues estaría muy bien que me las mandaran, ¿no? O sea, ustedes, de lo que se trata es que me demuestran que han aprendido lo más posible. Va a haber un examen, sí va a haber un examen final, ya lo estoy preparando, y se los voy a dar con antelación para que estén capturando, o sea, captando o recopilando más bien todos los datos. Yo creo que la próxima semana se los estoy dando para dejarles. ¿Esto cuándo termina, Primera semana de diciembre. Ándale, entonces para estar con un mes, sí, noviembre, estamos bien en todo noviembre. Bueno, vamos con las personas que van a presentar la prueba de la mediana. Sí. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Sí. Ah, sí. Adelante. Bueno, empiezo. Nos tocó la prueba de la mediana. Esta es una prueba para K muestras independientes. Está de hecho dentro del tema de tablas de contingencia, por lo que las vamos a usar a continuación, bueno, más adelante. Y lo que dice la prueba de la mediana es que compara dos o más muestras que no necesariamente son del mismo tamaño con respecto a su mediana y usa el procedimiento de chi cuadrada para determinar si hay diferencia o no entre ellas. Entonces, pues, vamos a concluir al final de la prueba sacando el valor del estadístico de pruebas y las medianas de las muestras pertenecen a la misma población o pertenecen a poblaciones con medianas iguales, y si no, pues va a ser que no pertenezcan. Pero para utilizar esta prueba tenemos que ver primeramente si las muestras, cada muestra es aleatoria, si cada muestra es independiente de la otra y que deben estar en escala ordinal. También tendremos que tener una muestra, bueno, un número de datos, nuestra n suficientemente grande para que pudiéramos usar el valor de la chi cuadrada, y una n suficientemente grande, habíamos visto que era 5 veces el número de clases para poder utilizarlo. Pasando a nuestra, lo pongo en pantalla completa. Pasando a nuestra prueba de hipótesis, la ENULA diría que las medianas provienen de la misma población
Y nuestra hipótesis alternativa diría lo contrario, que sería que las medianas no provienen de la misma población, donde al menos una mediana va a diferir de la otra. Entonces, más simplificado, podríamos decir que nuestra H0, si dejamos ser a ME la mediana de cada muestra, diríamos que todas las medianas son iguales, y nuestra hipótesis alternativa, pues, sería que fueran diferentes. ¿Todas son diferentes? Sí, bueno, al menos una mediana de la población es diferente. Hipótesis va con acento, ¿eh? Sí. Población va con acento, ¿eh? Sí. Y pues pasamos a nuestro estadístico de prueba. Lo que vamos a hacer, bueno, dice sea ME el global, la mediana global de todas las muestras combinadas, y sea el valor del estadístico X cuadrado. Este cuadrado no tiene nada que ver con algún cálculo, simplemente es para llamar al valor del estadístico. Y como dije ahorita, ME global va a ser la mediana global de todas las muestras. Lo que vamos a hacer es tomar todas las muestras, las vamos a combinar y luego las vamos a ordenar para sacar una mediana global de esa muestra única que nos quedó. Y con ello pues vamos a poder hacer dicotomía. Vamos a tomar cada observación que tengamos de cada muestra y las vamos a clasificar por encima de la mediana global o por debajo de la mediana global. Esto es más o menos como algo de éxito y fracaso, pero sabiendo esto, pues nosotros sabemos que es una distribución Bernoulli. Si tomamos una observación y le asignamos algún grupo de 2, la conocemos como una Bernoulli. Sabiendo que lo vamos a hacer n veces, se convertirá en una binomial, y como nuestra n en teoría debería tender a infinito o tendríamos un número de datos suficientemente grande, pues se tendría que aproximar a una normal. Y después de eso pues vamos a conocer vamos a hacer el procedimiento de la chi cuadrada para encontrar el valor. Pero aquí abajo aparece la tabla de contingencia, que es donde podemos, o nos va a ayudar a clasificar los datos, donde X1 hasta XK es cada muestra, porque son cada muestras, y nuestro, por ejemplo, N11 van a ser los valores que estén por debajo o iguales de la mediana global de la primera muestra. Nuestro N12 van a ser los valores que estén por debajo igual de nuestra segunda muestra, así que a veces, y vamos a sacar el total de cada renglón y de cada columna, y también en nuestra esquina inferior izquierda vamos a tener nuestro máximo total, que va a ser esta N de acá hasta abajo. Tu gran total. Bueno, como ya mencionó mi compañero, vamos a usar el estadístico, vamos a usar la prueba, bueno, la chi cuadrada para hacer nuestro estadístico de prueba. Entonces, para probar la hipótesis de que las K muestras proceden de la misma población con respecto a las medianas, calculamos el valor de chi cuadrada con la siguiente fórmula. Aquí podemos ver que tenemos dos sumatorias y una va de i igual a 1 hasta 2 porque es lo que sería la matriz de las dos filas en nuestro caso, que sería por la tabla de contingencia. Bueno, donde n y j es la frecuencia observada y e y j es la frecuencia esperada. Aquí tenemos lo que ya había hecho nuestro compañero. Y le puedes dar la siguiente. Vamos a obtener nuestros valores críticos. El valor crítico para la prueba de la mediana para K muestras está dado por esta chi cuadrada con K menos 1 grados de libertad por los datos, por la matriz que tenemos, con la probabilidad de alfa. Y la zona de rechazo de nuestra hipótesis nula se rechazaría cuando nuestro estadístico de prueba sea mayor o igual a lo que les acabo de mencionar, y así rechazaríamos nuestra hipótesis nula. ¿Por qué es de cola derecha? Si la hipótesis alternativa es de diferente. Sí, lo hicimos para la cola derecha. No, pero ¿por qué es de cola derecha si la hipótesis alternativa me dijiste que es uno diferente, no es uno mayor? Es que, por ejemplo, normalmente decíamos que cola derecha es para cuando la hipótesis alternativa era mayor. Es que como se están sacando diferencias entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, si se estuviera cumpliendo nuestra hipótesis nula, los valores que estuviera alojando serían muy pequeños.
Entonces, por más sumas que hubiera, el valor tendría que ser muy pequeño y solo estaremos viendo valores pequeños. Entonces, Ya, hasta ahí. Luis Manzano, continúale. Sí, lo que acaba de decir mi compañero, maestra. A ver, ¿cómo? No entendí bien, explícamelo mejor. No. Al ratito nos lo vuelvo a explicar. Ok. Pero ciertamente ya habíamos hecho una prueba nosotros. ¿Cuál era? Una que yo les expliqué, pues la G cuadrada, la de bondad, pero una prueba de bondad de ajuste. Justamente aunque es diferente la alternativa, estás comparando lo que observas contra lo que esperas. Y entonces, en una diferencia, si esas diferencias son pequeñitas, pues entonces vas a tener valores chicos. Solamente teniendo valores grandes es cuando rechazas esa hipótesis nula. Valores grandes son arriba. ¿Vale? Bien. Seguimos, por favor, gracias. Bueno, si hay valores que coincidan con los de la mediana general, en las muestras estudiadas se procede de la siguiente forma. Vamos a tener estos dos puntos. Si la muestra es grande y un número pequeño de observaciones coincide con este valor, pueden excluirse de los análisis de estas observaciones. El número 2 sería, si la muestra no es grande o si el número de observaciones que coincide con este valor es grande, entonces pueden contarse estos valores junto con los valores menores que la mediana. ¿Por qué con los menores y no con los mayores? Para los empates, ¿no? Por eso, pero ¿por qué los consideras con los de menor y no con los de mayor? O sea, estás separando tu muestra en dos, los más chicos y los más grandes. Cuando hay empates, que es muy poco probable porque es una variable continua, pero cuando hay empates, ¿por qué los consideras con los de menor y no con los de mayor? Sí, lo encontramos en la bibliografía. ¿Qué? Así lo encontramos, bueno, en los libros. Seguramente, pero te pregunto por qué. Seguramente que sí lo encontraste, pero ¿por qué? ¿Qué te late? ¿Qué es lo que significa eso? Tú piénsale, está bien fácil, por lógica. A ver, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Por qué ese criterio que tomas en el segundo punto? Pues no tendría que ver con la teoría de los grandes números, que se aproxima más mientras tengas más información. No. Tú dices que cuando tienes empates, Sí, se van a conocer. son significativos, o sea, eso quiere decir que la muestra es pequeña o el número de empates son grandes, una de dos, te están pegando esos empates. Arriba te dice, son 3 empates, da igual. 3 de 1000, da igual. O son 10,000, pero de 100 millones, da igual, tíralos a la basura, no me interesa. Pero Sí, pues aquí nos van a afectar muchísimo. Sí. Claro, cuando tú estás diciendo que los empates son significativos, que los consideres como menores y no como mayores. O sea, cada valor lo estás considerando como mayor o como menor. Pero resulta que cuando lo encuentras igual, tú dices, yo necesito que sea o mayor o menor. ¿Cómo lo considero? ¿Menor o mayor? Y tú dices ahí que menor. ¿Por qué menor? No mayor. Porque tienes de dos sopas, o menor o mayor. O tirarlo a la basura. Pero tirarlo a la basura te va a costar porque es significativo el número de empates. Entonces, tienes que escoger o mayor o menor. ¿Por qué escoges menor? ¿Quién más presenta contigo? ¿No es Josué Luis? No, yo también, maestra. Dime, Daniela. Ok, bueno, o sea, según nosotros, bueno, yo en la bibliografía que busqué, podían contarlo como mayor o menor, por lo mismo que mi compañero José Luis Viesca explicó hace rato, por las proporciones.
porque puede que haya como un cierto valor pequeño que difiera de las proporciones, por eso nunca tiene que ser mayor a nuestro valor. No, bueno, de todos modos, Una pequeña separación, diferencia, ¿verdad? Claro, de todos modos estarías afectando, ¿no? Porque se supone que el 50% de las observaciones estarían por arriba y el 50% por abajo, ¿no? Ajá, así es. Pero si le estás metiendo más a los de abajo, pues estás afectando el 50%. Pero lo afectarías igual si fuera arriba. O sea, tienes que hacer algo con eso. Yo la verdad propondría que sí, que la mitad y la mitad para no afectar esa proporción. Seguramente debe tener alguna lógica que yo no le encuentro. A mí si me preguntas, y viendo la lógica de lo que me estás explicando, yo digo, bueno, si en realidad es lo que yo espero, el 50% de las observaciones están arriba y el 50% está abajo, porque por definición, pues queda, esa es la mediana, ¿no? Entonces, las que empatan, cada valor se queda o arriba o abajo, muy bien, todo muy claro. Pero las que empatan, ¿qué hago con ellas? Si las tiro a la basura, pues está bien si no son muchas, pero si sí son muchas, en la muestra formar una proporción importante, entonces, ¿qué les hago? Yo, si me preguntas a mí, yo la mitad de ellas las pondría arriba y la mitad abajo, para que no generen un sesgo. En realidad no sé por qué las tienden. O sea, tengo de 2 sopas, tengo de 3 sopas, o ponerlas o tirarlas a la basura, o ponerlas abajo o ponerlas arriba. Y ustedes dicen, pues ponlas abajo, pero vas a generar un sesgo, yo creo. Yo la pondría la mitad arriba y la mitad abajo. Seguramente lo encontraron así, pero por lógica yo lo pondría arriba, 50 arriba y 50, o sea, la mitad arriba y la mitad abajo. No sé. Ok. Sí, para que no afectara, ¿no? Exacto, porque imagínate que son un 30% las que son... Mira, estamos discutiendo algo que es muy poco probable, ¿eh? Como es una variable aleatoria continua, no es continua, es ordinal, ¿verdad? Sí, de hecho estamos haciendo la aproximación con la chi cuadrada, ¿no? Por la continuidad. Pues sí es continua, O sea, ajá. Sí. Pues está bien, está en chino que te vaya a salir igualita a... La probabilidad de que un número sea igual a otro, pues es 0. En chino que te va a salir la mediana, en chino. Si es discreta, puede ser que sí. Es que sería más que nada en el caso en el que nuestra muestra sea muy pequeña, ¿no? Cuando afectaría. Pero de hecho, por lo que habíamos leído en otros libros y eso, usaban esta muestra, bueno, esta prueba de la chi cuadrada, pero con una corrección, llamaba la corrección de Yates. La investigamos un poco, pero en otras bibliografías y eso, el valor difería muchísimo de la corrección con nuestro valor obtenido normal con la prueba de la chi cuadrada. Entonces decía que si eso pasaba, buscaras mejor una muestra más grande. Entonces, al final de cuentas, lo que te piden es una muestra grande y ya, no puedes hacerlo con una muestra pequeña. Y es bien poco probable que teniendo una muestra grande, muchos de esos sean justamente igual a la mediana. Está en chino. Estamos discutiendo, o sea, subí la plática nomás para el entendimiento del concepto, de qué es lo que estamos haciendo. Pero realmente es un escenario muy poco probable. Ok, bueno. Yo pondría ya una anotación en esa que estás pensando. Ok, sí. Ahí pondría una anotación. Ya, híjole, yo haría otra cosa, pero hay que investigar por qué fulanito de la bibliografía está afirmando esto. No sé por qué es significativo. Es una situación muy poco probable. Pero en el caso en que suceda, yo me iría que la mitad de los empates los pondría arriba y la mitad los pondría abajo. Pero bueno, está bien. Vale, síguele. Gracias. Bueno, aquí les vamos a mencionar el texto del problema que escogimos para nuestro Excel. El personal de un hospital mental está preocupado por saber qué tipo de tratamientos es el más efectivo para un tipo de desorden mental en particular. Una serie de pruebas se administraron a un grupo de 40 pacientes con diagnóstico, personalidad, inteligencia y factor psicológico y descriptivos similares. Estas personas se dividieron de manera aleatoria en 4 grupos diferentes de 10 personas cada una. Por 6 meses, el grupo 1 recibió electrochoque, el grupo número 2 psicoterapia y el 3 electrochoque y psicoterapia, y el número 4 ningún tratamiento. Al final de este periodo se repitieron las pruebas en cada paciente. La única medida posible para estas pruebas es un ranqueo de las 40 personas
con base en un grado de mejora al final del periodo de tratamiento. El rango 1 indica el nivel más alto de mejora, el 2 el segundo mejor, etc. Con base en estos datos, ¿existe alguna diferencia en la efectividad de los tratamientos? Bueno, ahorita nos vamos a pasar al Excel. Bueno, aquí están los datos. Espérame. No, es que, a ver otra vez, porque te fuiste muy rápido. O sea, entiendo que son unas 40 personas con algún diagnóstico y se les aplican pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia, prueba de factor psicológico. Sí, se va a dividir en 4 grupos y a esos 4 grupos distintos se les van a aplicar diferentes terapias. La 1, la 2, la 3 y la 4. Que el 1 sería... Por eso, ¿pero qué mido? O sea, al principio les estoy midiendo la suma de todas sus pruebas. O sea, tienen una calificación cada prueba y suman algo y luego vuelvo a medir. ¿O qué hago? No entendí el experimento. Bueno, estos son 40 pacientes que tienen un diagnóstico, personalidad, inteligencia y eso, pero son similares. O sea, simplemente se escogieron 40 pacientes con esas características. No, y espérame. después que tienen un diagnóstico personalidad. ¿Qué? ¿Cómo que tienen un diagnóstico? Bueno, es que eso no afecta tanto en el... No, sí, porque quiero saber qué son los datos. Es una prueba de personalidad, una prueba de inteligencia, una prueba de factores psicológicos y una prueba de descriptivos similares. No entendí nada. Okay. No, simplemente esas personas se midieron y luego se aplicó un tratamiento a cada grupo y luego se volvió a medir y vieron cómo mejoró en el desorden mental. Okay. Mejora. Ahora sí dame los datos. Ajá. Y el rango 1 indica que es el nivel más alto de mejora y así consecutivamente. O sea, ninguno tiene rango. Simplemente uno mejoró más que otros y así se va hasta los 40. Entendí, ya, perfecto. Ya entendí. Gracias. O sea, es un ranqueo, pues. Ya. Sí. El que mejor quedó fue el del segundo del grupo 3, es el que mejoró más. Y el que se quedó igualito como si no hubiera hecho nada. Y el pobre recibió electroshocks, el que no recibió. ¿O qué hizo el grupo 4? ¿Qué le hicieron? Nada. Ah, ok, ese se quedó. Pues parece ser que el grupo 4 sí, los que no recibieron tratamiento se valieron. Pues parece ser, pero queremos generar evidencia, ver si hay evidencia. Muy bien. Sí. Josué, para compartir la pantalla. Ah, sí. Very good. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, a ver. Ok, bueno, este es nuestro ejemplo. Aquí está. Y bueno, ya lo vimos todos. Este es el grupo 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces tenemos 4 muestras. Aquí en nuestro Excel, lo primero que tiene que poner la persona es el número de muestras, que en este caso son 4. Y ya van a aparecer como todo lo demás. Aquí estaría como lo que tendremos que poner de los datos. Ahorita nomás tienes hasta 10 datos por muestra, no, tienes más. No, más, pero solamente 5 muestras. Ah, bueno. Sí, aquí está en la nota. Ah, perfecto. Y bueno, aquí están nuestras muestras. Y lo primero que hacemos, nuestros pasos para resolver este problema es obtener la mediana global de todos nuestros datos. Y aquí es esto de aquí. Entonces, nuestra mediana global es 20.5. Y ahora lo que vamos a hacer con estas tablitas que están aquí abajo es obtener la frecuencia observada, que es nuestra tabla de contingencia, que son los mayores o los menores iguales, como nosotros lo habíamos puesto, pero bueno, podemos cambiarlo para que se divida los empates. Y que de hecho aquí pues no hay ningún empate, creo. No, es en chino que hay empates. Ajá. Entonces, bueno, aquí mi fórmula, si la quieren ver, es contar si estos datos son mayores que la mediana global.
y así pues para todos, para nuestras 4 muestras. Y ahora igual lo mismo, nada más que ahora que sean menor o igual. Y así para... Ahora hay un compañero Luis dijo que el caso 1 era que si no eran significativos los empates, que los tirabas a la basura. No hay un criterio, ¿verdad? Ahí establecido. No, en el Excel no. Ok. Bueno, y aquí después calculamos los totales porque los vamos a ocupar para obtener nuestra frecuencia teórica, que prácticamente nuestra frecuencia teórica es el total de filas por el total de columnas entre nuestro total, bueno, nuestro número de datos de observaciones, que es 40, y aquí está. De hecho, esto ya lo habían hecho para la prueba de la independencia. Sí, las niñas chistosas, sí. Sí, estaba padre. Sí. Y sí, exacto. Entonces, bueno, aquí está ya nuestra frecuencia teórica. Y ahora lo que hacemos es usar nuestra fórmula que habíamos presentado en la diapositiva, que es esta de aquí, que es nuestra chi cuadrada con f-1 por c-1, que aquí en este caso habíamos dicho que era k-1, porque esto es las filas menos 1 por las columnas menos 1. Pero como es una dicotomía, siempre van a ser 2 filas, y menos 1, pues esto se hace 1 y no altera, entonces lo único que importa es la cantidad de muestras que tengamos. En este caso tenemos 4, nuestros grados de libertad van a ser 3. Y bueno, esto pues es la suma de una matriz, que precisamente es esta auxiliar de aquí que tengo, que es la diferencia entre nuestra frecuencia observada menos la esperada al cuadrado entre la esperada, que es esta fórmula de aquí. Y ya, bueno, esto se obtiene para todas nuestras 4 muestras y para nuestra tabla. Y ahora pues nada más falta la suma de estos datos de aquí, que es precisamente este dato de acá. La suma. Que es nuestro estadístico de prueba. Y ahora para obtener nuestro valor crítico superior, como ya dijimos, es para la cola derecha, precisamente por la diferencia y lo que ya explicó Josué. Entonces, nuestra fórmula es la inversa de la chi cuadrada de la cola derecha con una probabilidad alfa del 2.5, pero aquí lo podemos cambiar. De hecho, aquí están las diferentes que podemos cambiar. Con 3 grados de libertad, 4 menos 1. Y ya obtenemos que es 9.34, que pues está muy por arriba de nuestro valor crítico superior. Entonces, esa es nuestra conclusión. Con un 97.5% de confianza podemos afirmar que existe evidencia estadística para rechazar nuestra hipótesis nula, que nuestra hipótesis nula era que las medianas pertenecen a la misma población, y en nuestro caso en específico de nuestro ejemplo, es que sí existe diferencia en la efectividad de los tratamientos. O sea, evidentemente, como ya habíamos analizado antes, el tratamiento 3 se podría ver que fue más efectivo que los demás, que incluso el 4, que fue no poner nada, o sea, no hacer nada en el tratamiento. Y ya, eso es todo. Exactamente, esa es la conclusión. Así es, esa es una conclusión adecuada. Con ese porcentaje de confianza, yo todavía te digo, güey, me puedo equivocar, o sea, no estoy diciendo, ¿sabes? O sea, tengo esa humildad de saber que son datos y que tiene que ver la probabilidad, la aleatoriedad. Bien, pues muy bien, ¿no? ¿Alguien tuvo alguna duda? Están muy bien explicados. El Excel estuvo muy bien. No, creo que estuvo muy bien el Excel, estuvo muy bien, y la explicación también. Sí. Ahí nada más me quedaron a ver por qué es una chi cuadrada, lo que yo les expliqué y lo que hicieron de demostración. Ciertamente esto se parece también a la que yo dije. Empezamos en una binomial, probabilidad de éxito arriba, probabilidad de fracaso arriba, con una P del 50%, y luego podríamos pensar en sus cuadrados y sacar la chi cuadrada, que, bueno, es el razonamiento que hasta yo les había pedido de tarea que me mandaron 2 personas, pero sí, ya lo había explicado yo, pero sí. A ver, medianas. ¿Quién está en medianas? Bien, ¿eh?
y es Daniela, ¿verdad? Bien. ¿Alguien tiene dudas, criaturas? Vamos bien. Yo sé que a mi clase me falta una hora, ¿no? Ah, qué bueno. Ok. Y entonces me mandan, por favor, ustedes ya no tienen tema con el Excel. Y entonces, ¿con quién seguimos? Si nadie tiene dudas, pues seguimos. Con Jackknife y Bernstein. ¿Por no de Bernstein iban a aplicar ustedes o yo? Usted, profesora. Pero ustedes Jackknife y Bootstrap. Y Bootstrap, sí, efectivamente. Adelante, por favor. Claro que sí. Oigan, ¿conocen el método de Bootstrap de programación? No, yo no. Ah, ok. No, de programación no. Ah, ok. No sé si es este como fulanito, es como algo que ya está preprogramado y es, híjole, no te sé decir qué es su nombre, pero es como toda una metodología para poder hacer programas en cuanto a, como una logística para hacer una app. Entonces tienes tus forms, tienes la definición de tus objetos, y de esa definición de tus objetos defines las formas, que son las vistas al usuario, y luego defines, pero ya está como todo estructurado, define, ¿cómo se llama? Híjole, ya se me olvidó, como los comportamientos, de dónde vas a, sí, qué elementos, las relaciones con la base de datos que vayas a ocupar, qué elementos de la base de datos van a estar en tu vista del usuario para capturar los datos, pues, y si se actualizan o se observan o se captan desde ahí, create o update o delete, también desde ese tipo de formas tienes de forms. Y pues no sé, está súper bien estructurado, ya el Bootstrap, si lo bajas, ya te lleva de la mano en esa parte de la logística que lleva una aplicación. Está padre. No sé si tiene que ver con este fulanito, es un apellido pues muy poco común, ¿no? Bueno, pues van. Ok. Bueno, entonces... ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve, bueno, vaya, que se transmite la pantalla. Sí. Ok, bueno. Entonces, nosotros le vamos a presentar lo que es el método de remuestreo de Jackknife y Bootstrap. Bueno, para empezar, ¿qué es un remuestreo? Dale la siguiente, por favor. Pues un remuestreo nos permite obtener conclusiones acerca de una población usando muestras extraídas de una muestra aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Es un método no paramétrico que pues implica de la selección de de cosas aleatorias de una muestra de datos originales. Por ejemplo, nosotros tenemos una población de la cual nosotros obtenemos una muestra. Entonces, esta muestra la vamos a subdividir en submuestras. Entonces, a eso es a lo que pues, se le llama el remuestreo, ¿no? Entonces, se caracteriza porque pues, no requiere suposiciones sobre la población, ya que puede haber ya que el remuestreo puede ser muy elevado, entonces eso depende de los elementos de la población. Entonces, por eso siempre se recomienda usar un computador para tener
pues un control sobre tu remuestreo. Dale la siguiente, por favor. ¿Sí me escucharon o me trabo un poco? No, nada te escuchaste. ¿En dónde se quedan? Ahí. Nosotros ya, lo de la computadora sí. Ah, ok. Bueno, prácticamente este es el ejemplo del remuestreo. Nosotros al tener una población, sacamos una muestra y de esa muestra vamos a tener varias submuestras para hacer el jackknife. Entonces, el propósito de estos métodos es la verificación de los datos obtenidos en un muestreo. Ahora, ¿qué pasa cuando los estimadores no cumplen con características de sesgo y mínima varianza? Pues dale la siguiente, por favor. Pues como sabemos, tener estimadores con base en métodos por ejemplo, de máxima verosimilitud, pues el cual me entrega estimadores que cumplen con ciertas características específicas como si es insesgado o de mínima varianza. ¿Qué pasa cuando estos estimadores no me entregan esas características que yo quiero, que no cumplen con esas características? Entonces aquí es cuando nosotros aplicamos un método de jackknife o de remuestreo que pues bueno, fue desarrollado por Quenoil, es un francés, y él tuvo la idea pues principal de partir la muestra en dos y después ya fue generalizado por Turki para dar ya una idea general. Vale, siguiente, por favor. Entonces, pues, como les decía, un poco de historia, se le denomina jackknife por, alude a las navajas multiusos que pueden ser eficaces. Y entonces, esto nos da indicios de que podemos utilizar este método para muchas situaciones o problemas diferentes. Entonces, como les digo, su objetivo principalmente es disminuir el sesgo en la estimación de problemas, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es lo que les dije, que primero se dividió en mitades y después se divide en n grupos de tamaño cada muestra, que ahorita lo voy a explicar con un ejemplo para que quede claro. Entonces, el método de jackknife no es un método de estimación en el clásico sentido que lo conocemos, sino es una técnica para utilizar dichos métodos clásicos con ciertas ventajas, que es evitar el sesgo o la mínima varianza. Ahí no se ve las definiciones, no sé por qué no se ve. Mejor sí, mejor ahí. Entonces, la técnica de muestreo usada para estimar varianzas y sesgo, cuando las muestras obtenidas no son ideales, vamos a utilizar el método de jackknife. Entonces, básicamente se trata de que cada submuestra que nosotros obtenemos va a tener un elemento menos de la muestra total. Dale la siguiente, por favor. Un elemento menos cada submuestra.
trimestre o cada muestra que tienes de la muestra original va a tener un elemento menos que la muestra original. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 submuestras, no sé, del 1 al 4, la primera muestra va a ser 2, 3 y 4. No voy a contar al primer elemento. La segunda muestra va a tener 1, 3 y 4, o sea, voy a evitar el segundo elemento y así sucesivamente con las n muestras. Entonces esto me va a permitir pues otro panorama, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo para ejemplificar todo lo que les dije. Entonces vamos a considerar una muestra sencilla de 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si nosotros le sacamos la media a eso, me va a dar 2.5. Ahora, voy a remuestrar con Jackknife. Entonces, voy a obtener las muestras 2, 3 y 4. Voy a evitar el primer elemento. Luego voy a tener la muestra 1, 3 y 4. 1, 2, 4 y 1, 2, 3. Siempre quitándole un elemento a mi remuestreo. Ahora después, si yo le saco la media a cada muestra que yo obtengo, voy a tener los resultados de abajo, que es el estadístico para cada muestra, que va a ser 3, 2.67, 2.33 y 2, ¿no? Entonces, eso es mi promedio de cada muestra. Y si ahora yo le saco el promedio a ese promedio, voy a tener una media de los estadísticos de 2.5. Entonces, que va a ser 2.5. Entonces, esta media de los estadísticos y la media de mi población original es igual a 2.5. Entonces, puedo concluir que no hay sesgo en esta, que es una operación insesgada. Y bueno, abajo es la definición para este tipo de Jackknife. Y bueno, que al hacer toda la operación me va a dar 0.65. Que al yo sacarle ahí, si eso lo elevo al cuadrado, voy a obtener la estimación de la varianza. Entonces, como una introducción al Jackknife, básicamente es este procedimiento. De tu muestra lo vas a hacer un remuestreo siempre quitando un elemento. De eso vas a obtener su media o su promedio, y el promedio de ese promedio te tiene que dar igual al promedio de tu muestra. Entonces, si me da casi igual, si me da 2.51. ¿Cómo, perdón? Si no me da igual, pero casi igual. Pues tu sesgo va a ser... Tu sesgo va a ser, pues, menor. O sea, si hay sesgo, no puede ser una variación aleatoria. Es que depende No te puede dar sesgo porque... Bueno, si te da una diferencia de sesgo, pero está dentro de tu límite que tienes considerado de ponderación, pues puede estar dentro. Pero el chiste es de que... ¿Cuál es tu límite de ponderación? Digo, no había oído la palabra, o sea, no me habías dicho que había un límite de ponderación, pero ¿cuál es el límite de ponderación? No, más bien, cuando tú haces tu método, por ejemplo, de máxima verosimilitud y todo eso, y te queda un resultado con mucho sesgo, entonces aplicas Jackknife para quitar el sesgo. Entonces, ya de esta manera tú ¿Cómo lo quito? O sea, Jackknife no es para, o sea, sí es cierto que tú me dijiste que Jackknife era para quitar el sesgo, pero no me has dicho cómo lo quito, nada más me estás diciendo cómo verifico que sea sesgado o no sesgado. O sea, tú me dijiste, bueno, Jackknife es, tomas tantas muestras como sean posibles de tamaño n-1. Tu muestra original de tamaño n minúscula. Vas a tomar n muestras de tamaño n-1 cada una, quitando el primero, segundo y tercero, así hasta el enésimo elemento. Ok, ya los tomé. Ahora
Ahora, calculas la media de la media de cada una de las muestras, ya la tomé. Calculas la media de esos promedios, de las medias muestrales, ya la tomé. Comparas la media de las medias muestrales con tu media de la población, de la muestra original, ya. Si son iguales, es que no hay sesgo. Okay. Exactamente. Si son iguales, ¿cómo quito el sesgo? Porque me estás vendiendo a Jackknife como una metodología para quitar el sesgo. No lo quita como tal, pero Ajá. Bueno, adelante. Por lo que yo tengo entendido, las formas para quitar el sesgo en el modelo de Jackknife va a ser ocupando modelos lineales y modelos de multicolonialidad. Disculpe. Ok, ¿eso no lo vas a presentar ahorita? Creo que no viene en la presentación. No, bueno, pues es que me estás diciendo, oye, Jackknife sirve para quitar el sesgo, ok. Bueno, pues no te voy a decir cómo. O sea, ¿sí ves? O sea, me dices, ok, bueno, primero no me contestaste la pregunta. Si la media de los estadísticos, o sea, este 2.5, pues, el que está aquí, el 2.5, contra el 2.5 original no es exactamente igual, pero casi igual, entonces ya hay sesgo. Aunque fuera 2.50001, ya hay un sesgo. Ok, supongamos que es así. Lo quito. ¿Y cómo lo quito? ¿Cuál es la metodología para quitarlo? Porque pues ya sé que hay sesgo. ¿Y ahora qué hago? Dime, por favor, que tú eres el actuario o el experto en bases de datos. ¿Cómo lo quito? Pues esa era la tarea, que me dijeras cómo. Sí es cierto que son métodos de... sí, de funciones. Para reducir el sesgo, ¿no? Sí. Ajá, sí. No me dices cómo. O sea, imagínate que tú ya estás en la mera mata de la... Entonces están dando la media. Te están dando una muestra. Ahí están los actuarios. El actuario mayor, el director, te está diciendo, oye, pues vamos a hacer, tenemos esta muestra de todas las muertes de los mexicanos o las gastos médicos ahorita con el COVID, todas las personas que están enfermando. Queremos saber si está sesgado. Y tú dices, pues sí está sesgado, porque mira, Jackknife me dice que sí está sesgado. Ok, y luego, no, pues ya hasta ahí vi, ya no seguí investigando más. Papito, te van a correr. Estadísticos de acento. Criaturas, actuarios de quinto semestre, todos deberían estar trabajando, ¿no? En quinto semestre ya todo el mundo trabaja. No se pueden ir con faltas de ortografía, por Dios santo. Estándar lleva acento. Estimación va con no y acento. Ok, bueno, pues nos quedaron a deber eso. Síganle, police. Pues, o sea, ok, si son no son exactamente iguales, dices que hay un sesgo. Pero no nos dicen cómo. Ahí nos platican luego, por favor. Yo les voy a contar acerca del método de Bootstrap, que fue creado por Efron. Y fue ¿Jack? Mándeme. ¿Jack? ¿Por Jack? Pregunta. Todas las niñas me entendieron. Sigue, mira. Ok, ya le entendí, disculpe. Este método fue denominado haciendo referencia al varón de Munchausen, cuando en una de sus aventuras logra salir de un profundo lago tirando de los cordones de sus propias botas. De hecho, se deriva de la expresión inglesa to pull oneself up by one's bootstrap, que significa conseguir algo que parece imposible. La idea es usar datos para generar más datos. Por lo tanto, queremos decir que este modelo va a ser autosuficiente porque nos va a dar información. Este método es un método que nos permite, mediante un remuestro aleatorio y en algunos casos prescindiendo a menos de algunos, debilitando algunas hipótesis sobre el modelo planteado, calcular medidas de precisión de un estimador con intervalos de confianza y en general medir el grado de incertidumbre en una cantidad de problemas. Es una herramienta simple pero bastante potente, es un método insesgado y sobre todo puede aplicarse sin tener en cuenta los parámetros y naturaleza del modelo.
modelo es un modelo que consiste en que si tenemos una muestra de tamaño n, nos va a ayudar a seguir generando otras muestras de tamaño n, ya que es un modelo aleatorio que con la información brindada nos va a seguir brindando información aleatoria. Es una muestra que... Atrás, es como si metiéramos ¿qué? Es como si metiésemos los valores en una urna y extraemos una papeleta, anotamos el resultado y volvemos a colocarlo en la urna y así obtener n valores. Por lo tanto, es un método que nos va a dar repetición de valores. O sea, si contamos del 1 al 10, nos pueden tocar 3 10 seguidos por el método. Pues ya lo explicarás. Ok. En esta muestra calculamos el valor del parámetro que estamos estimando y así repetimos el proceso un gran número de veces. Por ejemplo, 1000, 10,000, las que ustedes quieran. Con lo que obtenemos una distribución de valores para el parámetro en el que podemos calcular su dispersión y determinar unos límites de confianza utilizando esta distribución. El Bootstrap se diferencia del enfoque tradicional paramétrico en el que emplea un gran número de cálculos repetitivos para estimar la forma de la distribución muestral del estadístico. En lugar de fuertes asunciones distribucionales y fórmulas analíticas, esto permite al investigador hacer inferencias en caso donde tales soluciones analíticas son inviables y donde tales asunciones son insostenibles. El Bootstrap no es, por tanto, un estadístico per se, más bien es una aproximación al uso de la estadística para hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales. La idea básica del Bootstrap es tratar la muestra como si fuera la población. Por lo tanto, cada muestra que tengamos nos va a dar una nueva población. Es un método que se puede ir alimentando solo. Siempre y cuando los datos sean veraces, ¿verdad? Los pasos básicos en la estimación Bootstrap son los siguientes. Construir una distribución de probabilidad empírica a partir de la muestra asignando una probabilidad de 1 sobre n a cada punto. A partir de la f de x se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño n con reposición. Esta es una remuestra. Por lo tanto, ahí es cuando ya nos empieza a dar nuestra información, nueva información. Se calcula el estadístico y a partir de eso se remuestrea. Se repiten los pasos 2 y 3 que ya les comenté, estamos en el paso 4, donde ves un número grande y la magnitud de beta. En la práctica depende de las pruebas que se van a aplicar a los datos. En general, beta debería estar entre 50 a 200 para estimar el error típico. Y menos de 1000. Era SB, pero la costumbre, una disculpa. O sea, ¿se llama B o se llama beta? Es B, una disculpa. Es B porque es nuestra remuestra, es la información que ya nos da el modelo. Bueno. No lo podemos hacer ya de una vez en un ejemplo porque no, ya digo, obviamente ya nos perdimos todos. Ok, una disculpa. Sí, claro que sí. Aquí hay un ejemplo, aquí está el Excel. Sí, y nos vas explicando de acuerdo a, o sea, te vas regresando una y una y nos vas explicando los pasos. Pues. De hecho, con el Excel yo creo que les puedo terminar de explicar por los pasos. Okay. Nosotros vamos a tomar una población que va a ser nuestra primera información que tenemos. En el Excel ya viene adaptado. Yo lo alimenté con 14 datos, pero lo podemos alimentar con más. Y se van a ir haciendo los recálculos. No sé si alcanza a apreciar cómo se van cambiando todos los datos. No checamos, vemos el Excel. ¿No se ve el Excel? No. Solo se ve PowerPoint. Déjalo cambio, ¿no? Una disculpa. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Nosotros aquí tenemos una población que ahorita está alimentada con 17 datos. Y ¿Una población o una muestra? Es una población, porque de eso se trata el Bootstrap. Tenemos una población y a través de esa población vamos a sacar, se genera una muestra y la vamos a tomar como una nueva población.
No, Bootstrap se trata de que tienes una muestra y a partir de la muestra se generan nuevas muestras. Bueno, en este caso, donde estoy apuntando, estas son nuestras muestras de Bootstrap y esta sería la población que también puede ser tomada como una muestra por la naturaleza de cómo se alimentan los datos. Okay. El Excel ya está acomodado para que cada vez que deseemos meter la información se pueda ir agrandando y se vayan modificando los datos que tenemos por el cómo funciona, ¿no? No sé si se alcanza a ver cómo se cambia. Sí, muy bien, muy bonito. ¿Y qué haces? A ver. Porque la fórmula que estamos ocupando es esta, es una fórmula donde marcamos el índice que va a ser, en este caso está denominado como población, pero sería la muestra inicial. Vamos a ocupar la fórmula aleatorio.entre para agarrar desde el primer valor hasta el valor máximo que nos genere hasta el valor máximo que tengamos marcado en el índice. Y eso cada vez nos va a dar nueva información cada vez que se alimente la base. ¿Y por qué tiene cada muestra 2, 4, 6, 8, 9 datos? Es por el ejemplo, es por el ejemplo, puede tener los datos que se deseen. Se puede agrandar, se puede achicar. En este caso está alimentado, o sea, aquí para el ejemplo está acá. Pero en el caso de nuestra población está alimentado hasta la celda 200, que se puede agrandar. Claro, pero si tienes 200 datos, claro, pero si no tienes 200 datos, tú puedes tomar muestras hasta de 200. Podemos tomar muestras más grandes de 200. Okay. Porque nos va a generar una nueva... Exacto. Y básicamente de eso se trata el método de Bootstrap. Porque se están alimentando con nuestra información, estamos generando nueva información. A raíz de la nueva información podemos sacar diferentes formas estadísticas para estudiarla. En este caso, en el ejemplo, estamos sacando un promedio, estamos sacando una mediana con las fórmulas básicas, estamos sacando aquí un percentil y una desviación estándar y nuestra frecuencia. No sé si alguien tenga alguna duda. A ver, ¿me dejas ver dónde se está alimentando esa frecuencia? De aquí. Si selecciono de aquí a la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia se está alimentando de aquí, de lo que sería el promedio del promedio. No, ¿cómo promedio? Es frecuencia, no es promedio. A ver, ¿de dónde se está alimentando la frecuencia? Frecuencia, no es promedio. La frecuencia de repetición de datos. No es de repetición de datos. La frecuencia de los promedios en Q18 a Q... ¿Dónde está Q? ¿Y esos datos 20, 25, 30 dónde salieron? Los datos son para hacer nada más la medida. ¿Sí? O sea, los datos los pudimos haber tomado ya sea para agarrar todos los datos del promedio, que serían aquí marcados en la L. Por ejemplo, ese 20 ¿de dónde salió? Es que no lo estás explicando. Son intervalos, ¿no? A nosotros les quedó claro, a mí no me queda nada claro. Son los intervalos. ¿Intervalos de qué? Para separar los promedios. Ajá, para separar los promedios, porque no podemos tomar cada uno de los datos, ya que son un promedio. Pero eso no está automatizado. El 20 está fijo. Sí, el 20 está fijo. ¿Y qué tal? A ver, cambia tus datos de la población. Cámbiale los datos de la población. Bórrale 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Le puedo agregar si quiere?
No, bórralos, por favor, bórralos. Todos. Subraya todos y goodbye. Ahora te voy a dictar, nomás para que veas que eso no está automatizado. Zoom, adiós, borre todo. Gracias. El primero es 200. El segundo es 500. 940. 1200. 1700. 1800. 250. 420, 340. Ya, te troné tu sistema, tu programa. Te lo acabo de tronar. Un segundo. Agranda esas celdas. Pon escape. Pero ya las frecuencias, ya tu gráfica de frecuencias vale eso. Ahí nada más dale 2 clics y ya. Subraya todas esas celdas y dale 2 clics. Bueno, pon escape para salirte de la fórmula. Escape. Ok. Subraya con tu mouse todo eso y dale 2 clics seguidos. Double clic. Ahí está. Ahí están tus datos. Pero tu gráfico de frecuencias te lo acabo de tronar. 20 tiene 0, que no está automatizado. Para la parte del gráfico de frecuencia no, para la parte del modelo de... No, y tampoco es tu frecuencia, que eso es lo importante. O sea, lo que tú estás diciendo es que conforme más muestras hagas, vas a poder analizar, obviamente, tus frecuencias acumuladas. Esto se va a parecer a la poblacional. Ahí lo puedes bajar, pero pues ya no tuviste frecuencias. Una disculpa, no pensé que fuéramos a agarrar datos tan grandes. Y Es que aunque no los agarres grandes, porque ¿qué significa ese 20 y ese 25? Era para los intervalos que se pueden agrandar, en este caso si les pusiera a 100, bueno, en este caso... Exacto, entonces tendría que agrandarlos para que funcionara de la manera que usted me lo está pidiendo. Claro, entonces no es como yo te lo pido, es que esto debe funcionar para cualquier situación. Para la situación que corresponde. Exacto, entonces tienes que automatizar eso, tienes que poner número, y además hay una fórmula ahí que ya les enseñé, si te vas a ir a generar clases de tus promedios, entonces pues ocupa la Sturge, el valor mínimo, pues ahí pon iguala, en vez de 300 ponme una cosa, iguala, ponte donde estás 300, pon iguala, redondear, al de abajo, redondear. ¿Impar? No, redondear. Más abajo. Redondear. Ese. Mínimo. Disculpe, dije, me encuentro que el teclado es nuevo. Min. M-I-N. Mínimo. Ok, mínimo. Min. Sí. Mínimo. Ahora sí subraya tus datos de L, todas las renglos de toda la columna de este es paréntesis, min, paréntesis. El mínimo, ahora sí subraya tus, ahora sí, toda la columna, para que te lleve al mínimo de esos. Cierras paréntesis, coma 0, que te lo redondea al más chico. Coma 0 y lo redondear igual que te lo trunque, pero ahí está. Y ahora calcula Sturge y le vas sumando el número de clases, divides el rango que es el máximo menos el mínimo entre Sturge y ese es tu intervalo, tu longitud de clase, le vas sumando la longitud de clase hasta que llegues al máximo y acabas. Ok, sí tiene toda la razón usted. Ahí estuvo. Ok, sí, no estuvo actualizado. Ahora control Z, 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 hasta llegar a tu ejemplo. Muchas gracias. Ahí está. Listo, perfecto. Ya se dieron cuenta, ¿no? O sea, nada más quería saber de dónde salían esos 20, 25, 30. Es el mínimo, pues sí, no es el mínimo. Eso deberías, o sea, lo que estás haciendo, por lo que entiendo, es que estás haciendo intervalos de clase para clasificar la frecuencia de tus promedios. Ok, perfecto. Y a partir de esas frecuencias de los promedios, ya tienes la frecuencia acumulada. ¿La frecuencia o la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada.
Ok. Sí, y ya tienes ahí algo que se parece mucho a la población. Sí, efectivamente. Es que yo te digo que necesariamente la original debería de ser la muestral, porque si tú tienes acceso a toda la población, pues ¿para qué estás haciendo nada? O sea, ahí tienes a la población, saca de ahí todo lo que quieras y no vas a tener ningún sesgo porque estás hablando de la población. Pero bueno, disculpe, por lo que yo tengo entendido es que se podría funcionar para diferentes años, porque ya tendríamos la población original, evitar hacer muestreos anuales, y ocupando la original podemos seguir generando información para años que siguen, para años que continúan. Pero entonces ya no es la población de ese año. Ya no será la población de ese año, pero nos alimentaríamos con la información que tenemos para años que siguen. Ya no se tendría que hacer el estudio. Pero suponiendo que la población de años que siguen es la misma que la original, porque de ahí estás tomando información. No, porque podemos aumentar nuestro rango de muestreo para que tenga más datos que el original, como sería evidente. Sí, yo lo sé, pero si tienes acceso a la población, ¿para qué harías eso? Es como si digo, oye, mira, aquí hay un chocolate puro. Este chocolate es puro. De aquí sácale tantito y vamos a revolverlo con no sé qué otra cosa, con un químico, y vas a ver que vas a tener muy parecido al chocolate puro. Entonces, ¿y como para qué? Si aquí tengo chocolate puro. Bueno, en el caso de la población, porque nos estaríamos ahorrando mano de obra y efectivo que se le paga la mano de obra con un programa. No te entendí. Lo estoy viendo como si fuera el caso del INEGI, en el que no se pueden hacer estudios anuales. Pero ya tienes todos los datos de la población. Ok. Sí, del 2017. Ok. Si no, no del 2017, del 2010. La población es cada 10 años. Okay. El censo es cada 10 años. Okay. Si quisiéramos estudiar más o menos cómo se agrandó la población al 2011, podríamos ocupar este modelo agrandando nuestra muestra de Bootstrap para que nos dé más información y nos dé un estimado de lo que creció el 2011. Así es como más o menos entendí que podría funcionar. Pero tú crees que te va a decir cuánto creció si estás hablando de la misma información. No me va a decir cuánto creció, pero nos va. Creo que tiene toda la razón usted. Es que, digo, yo nada más en lógica no creo, porque mira, es lo que te estoy diciendo, es que ese ejemplo que acabas de poner está clarísimo. Imagínate que tenemos el sesgo del 2010. Y en ese sesgo yo tengo una información de la tasa de la edad en que las mujeres tienen su primer hijo, las mexicanas, los hombres. La edad en que una persona, hombre o mujer, tiene su primer hijo. ¿Ok? Entonces, la tengo ahí y tengo que Pedrita a los 22 años, Juanita a los 28, Carlitos a los 19, fulanito, y así tengo todas las edades. Y tengo todos los que conozco sus edades, que son pocas. ¿Ok? 2015, quiero saber cómo comportó, bueno, primero, cómo le digo para 5 años a Bootstrap. ¿Quién sabe? Y luego puedo generar nuevas muestras, pero resulta que la información que voy a sacar pues son las mismas edades de las del 2000. ¿Cómo se van a actualizar esas edades? No creo que me vaya a decir. No creo que conocemos algo, pero igual me estoy equivocando, igual no veo algo. Pero son las mismas edades. Eso sería por parte de nosotros. No sé si alguien quisiera preguntar algo. No, yo digo que es de muestra a muestra. De muestra a muestra me suena muy lógico. Y como tú dices, le vas metiendo más datos a la muestra original y te va generando nuevas frecuencias que se refieren a las medias, ¿cómo se distribuye la media muestral? ¿Cómo se distribuye la media muestral? Exactamente. ¿Cómo se distribuye la media muestral? Es de lo que te está dando información, ciertamente, tomando muchas muestras, cuantas quieras, de tamaño N. Ok.
A ver, no, pues tú otra vez regresate a tu presentación, por favor, para ver si entendimos tus pasos. No sé si entendimos. Esos serían los pasos del 1 al 4, creo que ya. Ajá, ya ahí tenemos como receta de cocina. Y aquí, ¿no? como usted lo decía, se construye la distribución de población empírica a partir de la muestra asignada a una probabilidad. Pues es que esa yo no la veo ahí. ¿Dónde estaría? ¿Esa cuál sería en tu Excel? Esa sería la parte, esta parte. Aquí más bien mi error fue que llamarlo población en vez de la muestra de una población. No, pero ¿dónde está la función de distribución empírica? De probabilidad empírica. Sería esta. Porque aquí es donde estaríamos generando la información. ¿Cuál sería? Sería la fórmula que me genera todos estos datos de nuestra muestra. No, pero la probabilidad es un valor entre 0 y 1. Si es acumulada, termina en 1 y empieza en 0. Por lo que yo entiendo del funcionamiento de Excel y de cómo generamos la muestra, al momento de que le pedimos a Excel que nos vaya a dar datos aleatorios con la información que tenemos dentro de la población, es donde estaríamos generando, es de donde estaría nuestra distribución de probabilidad empírica. O sea, tienes que calcular una función de distribución empírica en cada muestra, ¿no? Sí. Pero esa es la que yo no la veo. Es la que nos da la fórmula de aleatorio entre. Pero aleatorio entre te da un número. Sí. Un número aleatorio entre 1 y 57. 1 y el máximo de... 1 y el máximo número que tenemos en la población. Ajá, pero no entendí dónde está la función de distribución empírica. O sea, ahí en los pasos tú dices que calcules una función de distribución empírica. A ver, vete a tu presentación, porque es que como no la veo, no la entendí. Yo pensé que yo la entendería en Excel, pero tampoco la entendí. O sea, entiendo lo que hace Excel, pero no le relaciono lo que hace Excel con tu presentación. Construir una distribución empírica a partir de la muestra asignando la probabilidad. A partir de esa muestra, de la muestra original, o sea que tú llamaste población, pues la muestra original, se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño n con reposición. Esta es una remuestra x por b. ¿X por b qué significa? No lo escuché. ¿Qué es x por b? ¿En esta parte? Ajá. Este es nuestro resultado de la remuestra. O sea, no es un producto. Sí, es nuestro producto. ¿Producto de multiplicación? No. ¿Qué producto? O sea, ¿cómo que producto? Se refiere al dato que se generó, pero no es el producto de la multiplicación. Se calcula el estadístico de interés a partir de esta remuestra dando, XB, ok. A ver, sigue, ¿qué son los estadísticos que calculaste? En este caso, promedio.
Luego la siguiente diapositiva. Se repiten los pasos 2 y 3 el número de muestras que son Bs. La magnitud del B en la práctica depende de las pruebas que se van a aplicar a los datos. En general B debería ser entre 50 y 200, o sea, 50 y 200 muestras diferentes para estimar el error típico del parámetro estimado, y al menos 1000 para estimar intervalos de confianza alrededor de 1000. Ok. ¿Calculaste tú el error típico? No, ahorita vamos a ver. Construir una distribución de probabilidad a partir de las muestras y el estimador estadístico asigna una probabilidad de 1 entre B a cada punto. Esta distribución de esta estimación bootstrap de la distribución muestral. Esta distribución puede usarse para hacer inferenciación perfecta. Ok, pero esta distribución no la tenemos nosotros, ¿sí? No tenemos una fórmula ni tampoco nos informa. Ok, ahora sigue la diapositiva siguiente. Y luego ese estimador, ¿ya lo calculaste? ¿Ya lo calculaste? No se calcula en el Excel. Es de una manera diferente. ¿De qué? De cómo era el modelo. No, pues está haciendo lo mismo que nos están diciendo, nada más que no has calculado el estimador. Compañero. ¿Cómo calcularían ese estimador? O sea, ¿o cuál es el objetivo de Bootstrap? O sea, ok, ya generaste más muestras, muy bien. Ya generaste más información, ok. ¿Y luego? ¿Para qué la generaste? Si tenías ya una original, ya tenías un estimador con una muestra original, ¿para qué generas más muestras? Ay, chamaquitos, creo que nada más están haciendo presentaciones ahí nomás para ver si la hacemos tonta y a ver si pasamos con el menor número de preguntas posibles. Ya que nadie nos pregunte nada. Willy, criaturas, Willy. ¿De verdad? O sea, yo quiero hablar con ustedes muy seriamente. ¿Cuál es su interés en estar en esta carrera? Porque está bien fácil pasar las materias aquí por lo que veo, porque ya me contaron que pasaron todos estadística paramétrica sin que el profesor se presenta. Pues veo que no está difícil que el profesor les ponga una calificación aprobatoria. Pero hoy por hoy, yo les puedo, bueno, pues esta parece ser, ojalá que se me esté equivocando, dar universidades en donde les dan el título básicamente por asistir, sin llevarse un conocimiento más allá de nada. Pero van a salir al mercado. O sea, los actuarios no son tan... O sea, no es como que todo el mundo esté solicitando un actuario, ¿eh? O sea, no es una carrera que requiramos muchos, ¿no? Entonces ya hay suficientes actuarios como para ocupar los lugares de los actuarios a generar el mercado. Entonces van a tener que estar compitiendo por esos lugares que está generando el mercado para actuarios. Y esa competencia, ¿ustedes ya me dieron más o menos quiénes son las competencias? O sea, ¿de dónde están saliendo las personas actuarias de otras universidades que aquí van a competir? Y todos están compitiendo los puestos. O sea, yo conozco actuarios que pues sí están buscando la papa, ¿eh? Debemos sacar la papa. O sea, sí. Sí. Y no te va a dar tu herramienta de competencia es tu conocimiento. Pero pues, ¿y desde qué años esto? ¡Años! Pues resulta que pues no calculan el estadístico que les tiene ahí la fórmula. Ustedes son de no son de primer semestre, Dios mío.
actuario. Como actuario. Han oído, bueno, esto es de un actuario, yo no lo dije. Se solicita actuario para manejar Uber. Esta, les prometo que es una frase de un actuario que yo conozco. No, yo he visto, se solicita actuario para manejar, obviamente es una broma. Pero pues yo creo que entre broma y broma, no muy mal. Y sobre todo que el grado de compromiso no es el que yo estaría esperando. Yo estaría esperando gente que se hubiera, así como los Pac-Man buscando. Hay muchos que sí son, hay muchos que sí aquí en el salón, que sí muchos están buscando información, así quiero comer información. Pero hay otros que dicen, híjole, ojalá que esta mujer no me pregunte nada, porque le voy a dar lo mínimo indispensable para hacerla, ¿cómo se llaman? Tirar paja y hacer como que dimos información, pero en realidad pues no. Bueno, pues ahí nos quedaron a deber, pues, Bootstrap y Jackknife. Son dos herramientas que ciertamente son herramientas que se utilizan, son básicamente recetas de cocina. No estamos dando un enfoque muy matemático a eso tampoco. Son básicamente recetas de cocina como su compañero nos presentaba. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Pero ya se quedó en el paso número 5, ya no lo hizo. Ciertamente lo que nos estaba presentando es que yo tengo una muestra original, y a partir de esa muestra puedo generar más muestras para sacar un estimador que esté más robusto, que sea más robusto. Y esta robustez la voy a buscar siempre y cuando pues, el estimador original, que sale de la muestra original, pues sea un estimador que no cumpla con las características necesarias de los estimadores, se sean sesgados, suficientes, consistentes y así. Entonces, si no se cumple alguna de las características, al final no prueba ninguna hipótesis en la... No cumple ninguna hipótesis. Lo único que sí lo dice al principio de la Jackknife es que en la Jackknife primero identificas que en verdad tu estimador no cumple con alguna de las características que se requieren en los estimadores. Son 4 las características que requiere un estimador, que sea consistente, insesgado, suficiente, y aquí se los dejo. Y el otro no me acuerdo, pero aquí se los dejo. Entonces, por ejemplo, el sesgo pues es uno de los más importantes. Por ejemplo, el promedio es un estimador sesgado, por eso lo de entre n-1. La media es entre n-1, no entre n. Porque así lo dejas de sesgar, o sea, genera un sesgo cuando lo dices entre n. Aquí, criaturas, las características, bueno, pues se las digo, es estadística básica. Características de un estimador, las ponen en el grupo y te van a decir características del estimador puntual. Ahí está, estimador con características, aquí está. En la primera búsqueda, y aquí está, debe ser insesgado, debe ser consistente, debe ser eficiente, es el otro. Tres. Consistente es que, sin importar el tamaño de la muestra, mantenga exactamente el mismo comportamiento. Y eficiente cuando la varianza es mínima. O sea, homocedástico. Aquí le faltaría la homocedasticidad, pero está bien. O sea, homocedástico es que mantenga la misma varianza, que sea mínima, conforme el tamaño de la muestra. Sin importar el tamaño. O sea, que la varianza no dependa del tamaño de la muestra. Y con eso estaríamos hablando de las características de los estimadores, la eficiencia, homocelasticidad. Vamos a ver ahora que entremos a regresión, que ya poquito tiempo entramos. La consistencia sin importar el tamaño de la muestra, que el tamaño sea, que el estimador sea adecuado, claro, con un tamaño de muestra adecuado, mínimo. Pero no importa, porque pues tengo 500 datos o tengo 5000, el estimador debería ser consistente el mismo. Y el sesgo, bueno, pues eso, que la esperanza de ese estimador sea justamente el parámetro que yo estoy
tratando de estimar. Y aquí sus compañeros todos nos dijeron cómo poder determinar sus compañeros nos dijeron cómo poder determinar pues no lo tengo, pero el sesgo en cuanto a que no sea sesgado. Y este sesgo nos dice que si es justamente igual, entonces ya es sesgado. Si no es igual, el promedio son promedios, entonces sería un sesgo. Pero nos dijeron qué hacer cuando hay un sesgo. Y en el caso de Bootstrap, ciertamente generas nueva información a partir de una muestra y con eso, de acuerdo a la tabla que nos dieron ellos, bueno, a las recetas que nos dieron, pues a los pasos que nos dieron, deberíamos de hacer un estimador del parámetro con las nuevas muestras. O sea, yo tengo una muestra y de ahí voy a sacar un estimador de parámetro, porque para eso sirven las muestras. Por eso la insistencia en la población. Yo decía, bueno, pues si ya tengo la población, ¿no? ¿Para qué me hago con las muestras? Porque muestra implica error, población implica cero error. Por eso, si yo tengo una población que es gente, porque a partir de ella voy a sacar muestras, pues muestras, ahí está la población, ya tengo los datos, ya con la población te vas a hacer todo, no es ningún estimador, ya es la media poblacional, ya es porque ya tienes ahí la población. Ok. Pero cuando no tienes la población, si tienes una muestra, pero esa es una muestra que nada más es una, pues, y es pocos datos, entonces genera más datos a partir de esa muestra. Como bien lo hizo, sí generó nuevos datos, su compañero sí los generó nuevas muestras, generó un nuevo, generó, en el caso del parámetro que les dijo que fue creo que el promedio, generó promedios para cada una de esas muestras que generó, pero ya no generó el promedio población. ¿Cuál es el estimador del promedio de la población? Eso es lo que yo ando preguntando. Si me pregunto por el promedio de la edad de ser papá en México, de ser padres por primera vez en México, ¿qué promedio hay? La maternidad, igual los papás de sanitario, ¿no? Pero la mujer, ¿qué promedio de maternidad, de edad hay en México? Eso es un estimador que me da mucho, o sea, que me lleva a hacer mucha diferencia, pues. O sea, si yo te digo, oye, el promedio de edad de las mujeres en México, me dijo, desde 14 años, ¿qué voy a decir? O sea, eso me dice muchísimo, muchísimo de México. Y si yo hablo de un país en donde el promedio de las mujeres para ser mamás por primera vez de 27 años, pues, me dice muchísimo de esa población, muchísimo. Entonces, igual es una variable diferente, pero el promedio yo no puedo acceder a la población. Tengo una muestra, pero esa muestra resulta no ser tan grande como para sacar estimadores adecuados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues generar con Bootstrap nuevas muestras, pero yo quiero el promedio poblacional, ando buscando eso. Esa es mi pregunta, ¿cuál es el promedio? Bueno, pues entonces ahí te decía en el paso número 8 cómo sacar el promedio. Ya no lo vimos, no me acuerdo de él, pero ya nada más faltó ese paso, ahora saca. Con esta nueva información, saca el promedio que ando buscando, pues, saca ese promedio que ando buscando, ya genera tu información, qué bonito. Sí, la frecuencia de la información se mueve todo, muy bonito, ok. Cómo se van moviendo los promedios muestrales, ok, very good, muy bonito. Pero la pregunta del fulanito es, ¿cuál es el promedio de edad en que las mujeres tienen por primera vez un hijo? Es una pregunta en la que tienes que contestar. Es un número que tienes que dar, no tienes que dar una gráfica, no tienes que dar nada. Es una respuesta. Todo lo que te estoy pidiendo es una respuesta la que tienes que calcular. Está una respuesta. Me faltó nada más esa formulita para decir, bueno, un promedio que estaría con más fundamento en cuanto a los números sería y por favor me mandan esa información las criaturas que acaban de presentar para volverlo a presentar yo, porque sus compañeros necesitan saberlo, porque es lo que tienen que aprender, y juntarlo con Bernstein. ¿Quién se va a quedar conmigo? Adiós los demás. Gracias, nos vemos el miércoles. Niños, por favor, comprométanse con presentaciones.